actores de la vida política colombiana en contraviento y marea. Bienvenidos una vez más a este espacio de Contraportada, donde invitamos a personajes de la política, la sociedad, a actores de la vida nacional que con su trabajo, contra viento y marea, contribuyen sobremanera a que avancemos en nuestra sociedad. Hoy, como protagonistas de este momento histórico que vive Colombia. Primero que todo, deseamos ponerlos en contexto sobre el tema que nos reúne hoy y para ello tenemos que remitirnos al proceso de la Asamblea General de la Colombia Humana que se llevó a cabo el año pasado en Bogotá en agosto, donde vimos en primera instancia al presidente Petro llamando la atención enérgicamente, preguntando al movimiento qué estaban haciendo para lograr los objetivos por los que fuimos elegidos y diciendo que era una pena que estemos divididos en fracciones. El llamado fue a la unión y a la organización en democracia. Aquella asamblea dejó la sinsazón entre la militancia de haber sido dejada por fuera antes y durante todo ese proceso de constitución de la Junta Nacional. Luego vemos como los partidos Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Partido Comunista y el Movimiento Progresistas se unen para conformar un partido único que hace poco finalmente ha solicitado la personería jurídica ante el CNE. Entre ambos procesos y a raíz de las inconformidades de las bases, surgen varias tendencias de la Colombia Humana y una de ellas, pues la tenemos hoy aquí de visita con nosotros, representada en nuestros dos fantásticos invitados. Entonces, primero que todo, bienvenidos a Elda Sorel, abogada, bienvenida. Gracias, muy contenta y muy honrada de estar en este espacio. Creo que pues ya me habían hablado bastante de Contraportada, no había tenido como la oportunidad de estar con ustedes, pero los había seguido, había escuchado algunos de sus emisiones. Entonces, muy contenta de estar acá y dispuesta pues a que hablemos y precisamente en pro de este proceso que a todos nos conmueve y a todos nos convoca a tratar de encontrarle salidas a tantas dificultades que hemos tenido desde los inicios del proceso el año pasado. Gracias, Elda. Y además le damos la cordial bienvenida igualmente a Jaime Arzayuz. Hola, Jaime, ¿qué tal? Mónica, pues muy buenas tardes, buenas noches o buenos días para cuando quien escuche esta entrevista en diferido. Saludos al compañero Hugo, al compañero Álvaro y bueno, y a todo el equipo de trabajo de Contraportada, que sé que es mucho más grande. Igual, contento, me siento en la casa. Ustedes saben por qué se los digo. Esa es tu casa, sí, señor. Y bueno, y saludo muy especialmente también a mis compañeros Hugo René Orejuela y Álvaro Mejía. Bueno, buenas tardes, Elda, y también a nuestro compañero Jaime, que es muy grato tenerlo acá con nosotros nuevamente. Estaba como muy esquivo por ahí, pero bueno, por fin lo volvemos a agarrar. Pero de eso se trata, tenerlo nuevamente en casa. Gracias, Hugo. Bueno, yo invito desde el principio al compañero Álvaro a que se presente y inicie la sección. Quisiera empezar haciendo la pregunta, ya que me dan el privilegio de empezar haciéndola, generando un contexto, porque quisiera que la compañera Elda Sorel y Jaime Arzayuz pues nos den vías, nos den luces, nos den aportes en términos a en qué momento estamos de este proceso del cambio. Yo quiero generarles un contexto que es el siguiente. Nosotros
mu- hablamos de un cambio de gobierno y muchos sectores alternativos e incluso la misma derecha hablan de un cambio de gobierno. Yo creo que el país, esta nueva visión de país que estamos teniendo, pues no pasa por ser un simple cambio de gobierno. Aquí estamos hablando de cambiar un régimen político que arranca en el Frente Nacional y termina con Duque, y un modelo económico correspondiente, donde básicamente el neoliberalismo y el autoritarismo fueron la clave de todo este comportamiento de casi 70 años. Entonces quiero dejar eso como un punto de referencia. Pero como de lo que se trata en este periodo es el de pensar en las elecciones de Senado y Cámara y también en las elecciones de presidente para el año 2026, pues quisiera preguntarles cómo ven ese proceso cuando la cuota inicial de este proceso para ser ganadores se llama la unidad. Y digo que la unidad es el elemento básico porque se necesitan unas listas unitarias para Senado y Cámara. No quiere decir todos uniformados, sino que converjamos en una voluntad y propósito de unidad. Y para las presidenciales es absolutamente necesario tener un solo candidato. No, que no vayamos divididos, que vayamos en unidad, que vayamos en ese propósito. Como esa unidad es el paso fundamental, pues me gustaría que la compañera Elda y el compañero Jaime nos mostraran a propósito de la unidad que hay, porque es que la unidad no bien diagnosticada, no bien planteada, nos puede llevar a falsas soluciones. Bueno, les dejo la pregunta y pues espero que toda la sabiduría los acompañe a ellos para que nos den respuestas, para que nos acompañen y bienvenidos. Sí, yo creo que Álvaro plantea un asunto que a todos y a todas quienes tenemos un compromiso real con este país, y cuando yo digo un compromiso real con este país, empiezo por hacer una crítica que creo que también ha sido un común denominador a lo que se ha llamado que es una dificultad de la izquierda para la unidad. Y es que no sé en qué momento de la historia o de este proceso que hemos tenido tan difícil y tan doloroso, la izquierda, los sectores progresistas, olvidaron que el sistema electoral al que nos enfrentamos es un sistema electoral diseñado para un modelo capitalista burgués y que ese sistema está diseñado precisamente para ellos, para lo que les convoca y para lo que les sirve. Entonces, es muy complejo plantear que exista unidad frente a un montón de tendencias, un montón de interpretaciones del futuro, un montón de interpretaciones frente a cómo abordar unos modelos de transformación económica, social y política ante un sistema que es monolítico, porque finalmente allí quienes se convocan electoralmente e históricamente en el país son, vamos a decirlo, diferentes imágenes de un mismo, de un mismo monstruo. Son diferentes imágenes del mismo juego, del mismo acuerdo económico y finalmente de cómo lo que está en disputa es cómo se turnan para distribuirse los recursos del Estado. Entonces, ese tipo de acuerdo unitario para ellos es muy sencillo. Para la izquierda o para el progresismo es más complejo porque nosotros no estamos compitiendo precisamente para mirar cómo hacemos fiesta con el erario público o cómo nos vamos a distribuir el poder y cómo vamos a consolidar el modelo que nos conviene económicamente. Estamos pensando cómo vamos hacia el futuro y hacia el futuro hay múltiples miradas. Entonces yo empezaría partiendo de eso, que la unidad, que hay que comenzar como a desmontar esa idea de que la izquierda, los alternativos no podemos unirnos. Lo que nos destroza, lo que nos separa, es que hemos aceptado mansamente participar de un proceso democrático que tiene unas reglas que no están hechas para pensarse el futuro. Son cosas distintas. Y ahí en ese sentido, entonces, hay que jugar a lo que, y ahí voy a proponer como el debate o lo polémico. Hay dos maneras de jugar este juego. O nosotros jugamos las reglas que el sistema impone, el sistema electoral burgués capitalista impone,
y nos sometemos a ellas mansamente y entendemos que tenemos que volver expertos en ese juego y entonces sale la palabra famosa del pragmatismo electoral. Y en ese pragmatismo electoral nos devoramos como fieras o entendemos que tenemos incluso que abordar la participación en ese modelo que hoy impera y que todavía no hemos podido modificar, que creo que es un error de Gustavo Petro no haber iniciado por allí. Lo abordamos con una visión crítica, entendiendo que las jugadas que tenemos que hacer para ganar en las urnas tienen que ser inteligentes, pero que no tienen que pasar por destrozarnos como estructuras diversas. Creo que es una lectura, pondría eso sobre la mesa inicialmente para la pregunta que hacía Álvaro. Abordar la victoria en el 2026 para el Congreso, hablando de Congreso fundamentalmente, pasa por entender que tenemos que el pragmatismo del que siempre se habla en el proceso electoral no pasa por devorarnos, pasa por producir unas tácticas que le funcionen a nuestro modelo de ver el futuro, desde la izquierda, desde el progresismo, y que eso implica no aceptar mansamente los juegos sucios, el modo no transparente de jugar y las reglas oscuras que propone la derecha. Creo que esa es una manera de comenzar a abordar este tema. Vale, gracias, Elda. Y Jaime, ¿tú cómo ves la situación? Sí, yo le añadiría un poco más de picante en la misma línea que plantea Elda. Yo me aventuraría a decir la unidad para qué. Parece una obviedad, pero no lo es. Si hacemos una radiografía de lo que está ocurriendo, si hoy tomáramos una fotografía de la realidad nacional, del espectro del progresismo y de las izquierdas en Colombia, o los que queremos y las que queremos avanzar con el proyecto del cambio de cara al 2026 y seguir avanzando, hoy hay que hacer una pregunta que parece obvia, pero que y la hemos subestimado, y es la unidad. ¿Para qué? Yo le añadiría al interrogante que deja Elda pues en el aire, un poco más hilando delgado, porque yo a mi forma de saber y entender estoy percibiendo que si tomamos una fotografía del día de hoy, estamos viendo de que hay un para qué de la unidad, hay dos para qué de la unidad. Hay una unidad que se está constituyendo, que más adelante pues podremos ahondar en detalles frente a ese tema, hay una unidad que se está constituyendo en función de garantizar la sostenibilidad cuantitativa y cualitativa de nuestra participación en el Congreso de la República, incluso podría verse disminuida. Y esa es la apuesta que se está dando hoy. Entonces, hay una unidad que hoy se está proponiendo en función de conservar algunas curules. Ya creo que he saltado incluso el análisis de que es evidente estos 3 años larguitos de gobierno del compañero Gustavo Petro, que nos ha demostrado, como decíamos hace poco, que Colombia no necesariamente es presidencialista. Los obstáculos tan inmensos a los que se ha enfrentado Gustavo Petro no es producto de un país presidencialista. Entonces, allí va en sintonía con lo que planteaba Elda, es que hay una arquitectura jurídica, hay unos hábitos culturales políticos, hay incluso parte de la idiosincrasia nacional que nos llevan a que hay unas reglas de juego con las que tenemos que sumarnos a ellas y desde allí ganar. Pero retomando, para darle el picante a la pregunta, un poco más de picante a la pregunta, entonces, hoy yo creo que nos estamos enfrentando a dos proyectos de unidad. Una unidad en función de garantizar, conservar o incluso vernos disminuidos y disminuidas en nuestra presencia en el Congreso de la República. Y hay otro proyecto de unidad que yo creo que es al que deberíamos estar ya apuntándole y que ya se está de alguna manera fraguando y se está ventilando, y es un proyecto de unidad con vocación de poder. Es decir, un proyecto de unidad, esa cifra
Recuerdan que en algún momento Gustavo Bolívar acuñó, intentó, fue uno de los que acuñó haciendo pues un cálculo muy elemental matemático del 55-86. ¿Lo recuerdan? Tener 55 senadores de la República y senadoras y 86 representantes a la Cámara. A la Cámara. Y eso nos daría la posibilidad de tener mayorías en en uno de los tres poderes del Estado que tiene Colombia. Entonces, yo diría que hay que enfrentarnos también, además de que hay unas reglas de juego de un modelo ya prediseñado para que siempre ganen los mismos y las mismas, aprenderlo a jugar. Somos novatos en ello y novatas algunos, pero también la derecha es novata en ser oposición y también está cometiendo muchos errores. Creería yo y me aventuraría a decir que está cometiendo más errores que incluso nosotros con todo el palo que nos damos, pero y que seguimos dándonos, pero que nos da la posibilidad de, por ejemplo, participar en espacios como este, en donde podemos hacer críticas, hacer observaciones y darle espacio a voces que no necesariamente representan a ese status quo que es el modelo democrático que se presentó y que se configuró en Colombia. Entonces, para dejar a manera de conclusión, sumándome a la postura de Elda, tal vez esta entrevista no vamos a encontrar muchas respuestas, va a entrar en categorías filosóficas, vamos a dejar más preguntas que respuestas en esta entrevista y vamos a lamentar también no poder tener todas las respuestas. Habrán algunas y es una responsabilidad también que tenemos muchos compañeros y compañeras de ser propositivos en el marco de la unidad. ¿La unidad se tiene que dar? Sí, pero hay dos proyectos de unidad. Entonces, yo los invitaría y las invitaría a que sobre las reglas de juego que plantea Elda, revisemos cuáles son esos dos proyectos de unidad y qué persiguen como tal. Lo dejaría como hasta allí. Vale, listo. Muchísimas gracias, Jaime. Si les parece, Hugo, ya yo le doy la palabra. Si les parece, pues empecemos por la línea del tiempo. Cuando quedamos después de que hubo la Asamblea de la Colombia Humana y ahí suceden cosas como, por ejemplo, que se arma una tendencia que se llama Vamos por Más. Eso, ¿cómo cabe en ese concepto de la unidad del cual estamos hablando aquí? ¿Cómo se explica eso y qué es realmente Vamos por Más? Esa sería la siguiente pregunta. Sí, perfecta esa invitación a la línea de tiempo, porque eso puede darnos más claridades a todos y a todas acá. A ver, nosotros, y parte también de la pregunta que deja instalada Jaime, de la unidad para qué. Cuando dentro de Colombia Humana, en ese momento había un debate importantísimo en términos de cómo abordar la táctica electoral para este proceso que venía. Y era construir, ya era claro y ya había un lineamiento de Gustavo Petro frente a que había que producir una unidad alrededor de una propuesta progresista. Y esa fue la invitación. Y además con un avance, que digo yo, un gran avance en términos de que Petro pues, no es un hombre orgánico, Petro no es un hombre de partido, pero que reconocía por las experiencias del sur, ya había estado en Brasil, ya había estado en Chile, incluso en unas conversaciones que había tenido con Lula y con Boric, le habían planteado que era un suicidio jugar a un proceso electoral en Colombia sin tener una fuerza organizada, un partido fuerte, porque Petro ha sido de una tendencia más, digamos, de multitudes, del gran movimiento de multitudes que Negri planteaba, por ejemplo. Entonces, él viene desde el sur a plantear la necesidad de una gran organización, una organización fuerte, poderosa, que respalde el proceso. Y allí entonces se pensaba, bueno, ¿es Colombia Humana o es Pacto? ¿Cuál de esas dos marcas pesaba más? De algún modo en Colombia Humana apostamos en ese instante a que era posible que Colombia Humana fuera la marca, que tuviera esa connotación nacional que recogiera el proyecto político, porque Pacto venía muy golpeado del proceso electoral del 2023, porque el proceso del 2023 fue, y eso hay que decirlo, para empezar a ser críticos y empezar a planear entendiendo la realidad, que Pacto había sufrido la derrota electoral monumental del 2023, porque allí hubo una derrota electoral sin discusión. Y eso se debía, y la marca Pacto estaba muy maltratada en los territorios, porque la gente había sentido que la habían traicionado.
que la habían sacado del juego político electoral y que los acuerdos que se habían realizado en el país, en todo el territorio, para gobernaciones, para alcaldías, para consejos, incluso para las JAL, habían sido precisamente con los partidos tradicionales. Entonces, ya Colombia Humana venía con esa línea, o sea, había un choque, ya habían tendencias incluso dentro de Colombia Humana que se preparaba para una asamblea, y era la crítica muy documentada de que habíamos hecho un ejercicio y Colombia Humana había sido líder de ese proceso del pacto en el 2023, había sido un proceso fallido y un proceso que había dejado por fuera las bases de la organización, que se habían hecho acuerdos de carácter burocrático y que no se había considerado el proceso social de base. Allí entonces, ya ustedes lo conocen, la Asamblea del Ágora, la Asamblea de Codema, que incluso había anticipado una reunión con el presidente. Las dos fuerzas se habían encontrado en una reunión anticipada con el presidente, que confiábamos en que el presidente había dicho, si no es unitario, no voy a ninguno de los dos espacios, pero finalmente el presidente se inclina por ir al Ágora. Nosotros pensamos que sin información suficiente. Creo que él pensó que efectivamente había habido un acuerdo, se había logrado llegar a una conversación, esa conversación realmente nunca se logró, y el presidente va, a mi modo de ver, y yo lo pongo sobre la mesa para debatirlo, a mi modo de ver, engañado a que había una unidad. ¿Qué pasó allí? Pues se da la disputa entre lo que plantea Jaime, la necesidad que tenemos en realidad de apostarle a una unidad para ganar el Congreso en las elecciones del 2026, incluso con una propuesta que va más de fondo para profundizar las reformas de programáticas. Por eso decimos vamos por más, porque ya habíamos hecho un análisis de que incluso las propuestas que se estaban tramitando por el gobierno y las acciones del gobierno eran insuficientes. Entonces había que promover una propuesta que emocionara de nuevo, y eso es vamos por más. Vamos por transformaciones más profundas, vamos por mayor nivel de cambios estructurales al modelo, y fuera de eso, vamos por más votos, vamos por más congresistas al Congreso. Lamentablemente, lo que hay entonces es, a nuestro modo de ver, una toma hostil del aparato, del organismo, por un sector parlamentario al que nosotros con afecto, porque sabemos que hay gente muy valiosa, hay trabajos muy valiosos, no los dejamos de reconocer, pero que están muy encerrados, incluso también por la inexperiencia puede ser, muy encerrados en el Congreso, no construyeron un trabajo de base y creo que se quedaron pensando, bueno, ¿cómo volvemos a repetir? Así seamos menos. Entonces están jugando a sostener una propuesta de unidad para obtener una derrota menos gravosa, o sea, a lograr pasar algunos cuantos. Incluso hoy se dice que esa unidad hoy se está construyendo para obtener una lista que por lo menos obtenga 10 curules al Senado. Y nosotros decimos, no, nosotros queremos 55 curules al Senado, queremos ir por la mayoría del Senado. Entonces ahí es donde surge vamos por más, vamos por una propuesta de transformación mucho más profunda, incluso hablamos de progresismo 2.0, tratando de ir incluso recogiendo las experiencias del sur, de toda Sudamérica frente al progresismo, los errores que se cometieron para que se diera lugar a los golpes de Estado y a las pérdidas del poder, y nosotros decimos vamos por un progresismo 2.0 y vamos a buscar la victoria para obtener el legislativo en el 2026. Creo que Jaime puede ampliar incluso esa línea de dónde surge esta propuesta. Sí, para que lleguemos al día de hoy y empecemos a hacer los análisis y a buscarle soluciones a esto. Vamos por más, tiene ese antecedente desde la Colombia Humana. Incluso hoy hablaba con un amigo, una amiga y le decíamos, estamos padeciendo la maldición, no sé si ustedes tienen en sus referentes, el don y la maldición de Casandra, que era la sacerdotisa de Apolo, y es que Apolo, el dios griego, le da el don a Casandra de predecir lo que va a ocurrir, pero también le otorga la maldición porque no accedió a sus deseos carnales, como los dioses griegos, no accedió a sus deseos carnales, y también le dejó la maldición, y era de que a pesar de que tenía el don de predecir, tenía la maldición de que nadie le iba a creer.
bueno, guardadas las proporciones y saliéndonos de la mitología griega, nos ha pasado desde Vamos por Más algo muy similar. Y eso nos ha traído muchos réditos positivos, pero también en el momento exacto en que hacemos un llamado y hacemos un cierto tipo de observaciones con un nivel alto, y soy consciente de eso, de rigurosidad, hemos encontrado algún tipo de resistencia producto de la efervescencia. Y creo que eso es, lo reconocemos de pronto como una autocrítica, que habrá que mejorar esos procesos de comunicación. En principio, contarles que Vamos por Más nunca ha estado por fuera y no puede estar por fuera de cualquier propuesta de unidad nacional. Eso es un descalabro. Estamos en sintonía con el presidente de la República y con nuestras convicciones ideológicas y nuestra intimidad ideológica. Es necesario en los procesos de unidad. Eso para empezar. Lo segundo es que hemos venido haciendo advertencias al interior de las estructuras o de los aparatos en los que nos hemos vinculado. Entonces, en un principio, estando al interior de la Colombia Humana, hacíamos estas observaciones y padecimos el fenómeno Cassandra. Decíamos, mucho cuidado, compas, que los compañeros parlamentarios quieren apoderarse, incluso hasta de una manera hostil, como fue demostrado en su momento, del partido. Y muchos compañeros y compañeras no lo creyeron. Y bueno, y ustedes ya pues fueron testigos de lo que ocurrió. Efectivamente, así se dio. Y no solamente en el caso de Colombia Humana, en el caso de la Unión Patriótica, en el caso del Polo Democrático, el grupo parlamentario o las credenciales parlamentarias del Pacto Histórico tomaron posesión de las juntas directivas o de los órganos de dirección, de control, incluso de supervisión de nuestras organizaciones, que yo lo planteo como nuestras, porque somos las bases de alguna manera, y me siento hablando de alguna manera desde el enfoque de las bases, y lo tomaron. Y la realidad nos dio la razón. Entonces, digamos que ahí nos salvamos del fenómeno Cassandra, y es que en política, por ser tan ágil, pues se pueden dar resultados. Hemos hecho varios análisis, Vamos por Más entendió que la unidad no solamente podía pasar, y allí donde yo me refiero con una de esas propuestas de unidad, que es la unidad alrededor de las bancadas, de la bancada parlamentaria actual del Pacto Histórico, pero también creemos que ese proceso de unidad va a ser insuficiente, porque el ejercicio del poder trae un desgaste, lo trae para Gustavo Petro. Pues si ustedes revisan los índices de favorabilidad que tiene el presidente, pues han disminuido no tan drásticamente como esperaban algunos y algunas, pero sí han tenido una disminución porque el ejercicio del poder trae un desgaste. Lo mismo ocurre con la actividad parlamentaria, que no se resume o se reduce simplemente a la participación en las instalaciones del Congreso de la República, sino que tienen un compromiso también con regresar a sus territorios a organizar procesos de base. Y eso no se vio. Hay una deuda. Yo sé que Elda es una mujer muy diplomática, es un poco más benevolente, y ustedes me invitan para que yo diga lo que los diplomáticos y los benevolentes no pueden decir. Yo me los conozco en contraportada. Hay una gran deuda que quedó por parte de la bancada parlamentaria del espectro progresista y de las izquierdas en Colombia, y es que no fueron al proceso de organización de base. Quien dirigió desde una tarima, desde una plataforma de red social X, fue Gustavo Petro, el que de alguna manera mantuvo ese espíritu. Deme un segundo que estoy conectado de mi teléfono. Gracias. Mantuvo ese espíritu de la movilización. De hecho, hoy le atribuyen que Gustavo Petro esté vivo y esté todavía siendo el presidente de Colombia, a que logró mantener cohesionado ese espíritu en los territorios. Les decía que hay una deuda por parte de la bancada parlamentaria con la organización de base popular. Y eso se va a reflejar y nos puede estar pasando una factura en el 2026. Desde allí
que empezamos ya a entrar un poco más a fondo con relación al análisis de esa primera propuesta de unidad que se está hoy ventilando alrededor de lo que se ha denominado pacto histórico, y esa unidad del pacto histórico alrededor de las figuras parlamentarias nos trae esos inconvenientes y no nos lleva a cumplir el objetivo que tenemos como responsabilidad las bases progresistas de este país, y es garantizar la continuidad del proyecto político del cambio en el 2026. Hay varias, digamos, cuestionamientos o planteamientos que se han dado, muy interesante, entre otras cosas, porque es ver a ver como elemento principal la cuestión de la unidad, pero como elemento principal la cuestión de la unidad, pero también los, las trabas que dentro de los sectores de izquierda esta unidad ha tenido para hacer una unidad efectiva, valga la redundancia. La derecha, como experiencia, pues se organiza de acuerdo a sus intereses económicos y de acuerdo también a sus el reparto de lo que es la cuestión burocrática, los puestos, en fin. Ellos, esa es la unidad de ellos. Los de la izquierda nosotros tenemos una cuestión muy difícil porque la unidad para nosotros significa una unidad incluso muy ideológica, que entre otras cosas, dentro de este esquema, también podemos decir, hay radicalismos como hay demasiada volatilidad. Y dentro de esos esquemas también hay pretensiones de decir, bueno, aquí nos plantamos nosotros y no nos movemos, y los otros, si que se quieren unir, pues que vengan, y si no, pues que se vayan. Esas son unas situaciones que se dan aquí. Pero esas situaciones, recordemos de que nos han costado demasiado. O sea, en principio, pues sí, se ganó la presidencia de la República, un buen avance hacia tener un buen porcentaje dentro de la Cámara de Representantes y también del Senado, pero cuando venimos nosotros a las elecciones locales en 2024, creo yo que dieron, lo que es alcaldes, gobernadores y 23, en el 23, Hugo. El 23, ya. Y asamblea departamentales, resulta que lo que dice Jaime es cierto. O sea, una catástrofe total. No había organización. Había una total desconexión de la dirección con lo local. O sea, a mí me parece que en este momento las reflexiones que tenemos que hacer en este momento dentro de todos los sectores de izquierda, no solamente es reflexionar sobre nuestras propias autocríticas, sino que también reflexionar sobre un sistema, no cómo nos vamos a organizar para el 2026 para ganar las elecciones presidenciales y legislativas solamente, sino cómo vamos a organizar las bases para mantener ese potencial político y electoral que garantice que este proceso pueda tener una continuación firme, porque es que en este momento es lo que está planteando. En este momento tenemos un panorama donde la derecha está perdida, la derecha no tiene candidato, yo no le veo un candidato propio a la derecha, están buscando. De pronto Miguel Uribe, que recientemente con ese atentado puede jugar, a sus asesores pueden jugar con la cuestión de la victimización y sacarlo de pronto como el héroe, el víctima y tal, pues posiblemente no les cuaje, ¿ya? Pero los otros candidatos yo los veo totalmente perdidos sin planteamientos.
una derecha que está totalmente perdida contra la pared, porque pues el presidente Gustavo Petro ha sabido jugar en este juego de ajedrez político y ha logrado arrinconar esa derecha con la cuestión de las reformas sociales. Y no solamente con la cuestión de las reformas sociales, sino que les digo, bueno, ustedes no quieren aprobar las reformas sociales, entonces vamos a una apuesta política mucho más amplia, que es que el pueblo participe en esto. Y les metió la consulta popular. Una consulta popular que prácticamente la derecha lo vio como un pulso político de cara al 2026. Y eso fue lo que dio, por eso ve que echaron para atrás, prefirieron hundir el proyecto de consulta popular y revivir la consulta, la reforma laboral y aprobarla en el Senado, que ya estaba aprobada en la Cámara de Representantes. O sea, de que es una situación bastante compleja, pero dentro de todo este campo, o sea, está eso, la unidad. ¿Cómo vamos a salir nosotros para el 2026 en todo en toda esta situación? O sea, esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos y se hace todo el mundo, ¿ya? Porque pues de todas maneras está la propuesta del pacto histórico, pero también recordemos de que dentro de la propuesta del pacto histórico, que no van a entrar todos, van a entrar únicamente ciertos partidos a que se han despojado de sus personalidades jurídicas, de pronto algunos movimientos, pero después de esto también va a venir otro gran escenario, como es el frente unitario, o el frente de unidad, o el frente amplio que se está llamando, ¿ya? Que ahí ya entrarían otros movimientos también a ser parte, no solamente del pacto histórico, sino otros movimientos a ser parte de esto. Pero cómo se va a formar esa unidad, así teóricamente la tenemos, pero realmente lo tangible, lo real, lo palpable dentro de todo este juego político, ¿está a la mano o no está a la mano? ¿Es posible o no es posible? Esa es la pregunta del millón. No, yo, no sé, Jaime iba a decir algo, es que me vi tentada a No, porque responder a eso que yo, so- planteó. yo, yo soy demasiado optimista, entonces yo preferiría cederte la palabra y después yo contagio de optimismo porque esta entrevista se va a replicar en muchos espacios del país y del exterior. Entonces, pero a mí me gusta, no es que tú seas pesimista, tú eres muy clara, muy objetiva y me gustaría también y con la rigurosidad que tú tienes, que nos compartieras los datos que yo sé que los puedes hacer en este espacio. Y después yo me lanzo con la que es la optimista también, pero desde No, ese piso, desde el piso que me da Elda. es que más me sirve que me caracterices un poco pesimista, porque eso daría lugar a que lo que voy a decir a continuación pueda equilibrarse y parecer un poquito más sensato. Yo creo que nosotros tenemos todas las posibilidades de ganar. Este proyecto político va a ganar las elecciones. Nos falta un tanto de sentido común, Y yo casi que en estos espacios apelo a que mis compañeros de debate dentro de este marco del pacto, incluso de unitarios, porque hay un montón de fuerzas que eran del pacto histórico, la invitación a tener sentido común. Tenemos el momento histórico, la coyuntura histórica más propicia para esa victoria en siglos. Esa coyuntura es casi que irrepetible, y si la dejamos pasar nos va a tocar esperar 60 años a volverla a tener esta coyuntura. Una coyuntura internacional favorable, con los grandes monstruos del imperialismo en disputa, que no tienen tiempo de atender los niños domésticos, están demasiado ocupados con grandes procesos y le dan libertad, de algún modo. Hay un poquito más de libertad de movilidad en Latinoamérica, porque Estados Unidos hoy tiene muchos frentes que atender.
y demasiadas atractivos para los gobiernos latinoamericanos, porque el comercio, por ejemplo, con China, la apertura de un comercio con China es muy tentadora. Entonces, ellos no necesitan tener América Latina encendida. Por eso hoy podríamos decir que hay una liberalidad para que procesos progresistas vuelvan a tener esa ola de la que habla Álvaro García Linera. Eso es un tema de olas progresistas. Este es un momento para que esa ola pudiera continuar e incluso repetirse muy fuertemente en el sur. Este es un momento histórico donde no hay lugar a las mezquindades ni a la lucha por micropoderes. Entonces esa unidad tendría que partir de eso. Oigan, nos estamos jugando la posibilidad de construir lo que nos hemos soñado y lo que nos ha costado sangre durante 200 años. Y para eso hay que ganar las elecciones. Hay que ganarlas en Congreso y Presidencia. Pero para ganar el Congreso hay que volver a pensar por qué ganamos el proceso pasado. Y yo creo que todos tenemos en nuestro recuerdo, y yo creo que lo guardamos con mucho aprecio, esa sensación que produjo esta victoria. Era los días que antecedieron a la victoria y los que fueron posteriores a ella, era una efervescencia popular que hacía, yo lo digo y me da escalofrío, porque todo el mundo tenía la esperanza a flor de piel. Y construir la esperanza pasa por entender que a la gente que se volcó a votar, que nosotros hemos hecho unos análisis, unos estudios, y esos estudios nos dicen que aquí la victoria la entregaron los sectores populares de la periferia nacional. No fueron los grandes capitales electorales de la capital. Ellos pusieron la cuota, pero la balanza la inclinó la votación de los sectores más vulnerables del país. Y esos sectores nosotros nos hemos caminado el país un poco con Jaime en ese tema de Vamos por Más, de la Mesa de Unidad Popular, y la emoción sigue viva. La gente cree que este proceso todavía lo puede salvar. Y somos los líderes y las lideresas que estamos enfrente a esto, todavía con una visión muy centralista del mundo, pensando que nos estamos peleando es cómo repetimos fulanitos y perencejos. Y no cómo volvemos a llamar a ese sector popular que está ya esperando que lleguemos, cómo lo vinculamos a esta ola de emoción. Y ahí es donde hay que pensar que, además, es cambiar el chip. No, nos vamos a pelearnos por tener otra vez 10, 20 curules. Tenemos que invitar a todos esos sectores populares que están esperando a que se sumen a una gran propuesta unitaria y entren a participar con igualdad de condiciones en una consulta para que puedan considerar que están dispuestos a ir, a caminar la calle, a volver a pedir el voto, a llamar a la familia, a convencer a gente que incluso ha sido abstencionista. Nosotros tenemos un mayor margen de abstencionismo en los sectores más vulnerables. Ahí es donde la abstención es más alta. Esa es la lógica de este proceso. No empeñarnos en jugar cómo hacemos para repetir la fórmula, es cómo potenciar la fórmula y eso implica abrir la democracia interna a estos procesos. Tenemos que abrir la democracia, la tenemos que hacer efectiva. Y ahí lo que juega es no tener privilegios. Nadie debe tener privilegios en este proceso de consultas internas. Pongámonos el nombre que pongamos, llamemos la unidad como la queramos llamar. La manera más sensata, y la ha repetido Petro 1000 veces, la está repitiendo desde el 2018. Vamos a discutir las listas con consultas abiertas, sin trampas, con transparencia, sin mezquindades, con generosidad, para que ahí aparezcan nuevas figuras que están allá en los territorios y que el excesivo centralismo bogotano no las deja ver. Las grandes urbes y los grandes líderes que tienen mayor visibilidad aplastan al líder popular. Necesitamos sumar votos. Termino con esta parte de esta intervención. Nosotros el Congreso lo obtuvimos, las curules las obtuvimos con 2.800.000 votos, que incluso están muy por debajo de la votación que había jalado el progresismo, que venía jalando Petro. Eran casi 6 millones. ¿Dónde están esos otros votos? ¿Para dónde se fueron?
Es que nosotros pusimos lo que pusimos en el Congreso con 2.800.000 votos. ¿Dónde quedó el resto de votación? La gente no se vio representada en las listas al Congreso. Es que allá no están los obreros, de verdad no están. No hay una bancada obrera, no hay una bancada de pescadores artesanales, no hay una bancada de madres comunitarias. ¿Dónde está la bancada de los estudiantes? ¿Dónde están los sectores que decimos representar en el Congreso? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Abran la consulta, no la secuestren, permitan que allí participen en igualdad de condiciones todos los liderazgos nacionales de este proyecto político. Dejo por ahí. Gracias, Elda. Jaime, tú querías complementar la parte positiva, decías tú. Sí, pero me engancho con los números que empieza a dar Elda. Listo. En las elecciones del 2022, pero antes de los números voy a contar algo que yo creo que le faltó la palabra clave a Elda. Enamorar nuevamente a la sociedad colombiana de que este país puede cambiar. Y eso fue lo que se obtuvo en ese trayectito en el 2021. Se logró enamorar a la sociedad colombiana, desde los sectores populares hasta incluso pasando por la clase media. Incluso, recuerden que yo estuve muy activo en el comité de campaña nacional en Bogotá de la primera y la segunda vuelta de Gustavo Petro, y hasta los sectores empresariales tenían un nivel de enamoramiento de las propuestas. Incluso ya estaban, yo recuerdo, Petro no había ganado y ya habían ciertos sectores, ciertos empresarios y empresarias de Colombia que estaban dispuestos y dispuestas a hacer modificaciones a su modelo de negocio en sintonía con lo que estaba planteando Gustavo Petro, llenando plazas. Y no se veían perjudicados, por el contrario, se veían beneficiados. Entonces, allí hubo desde las señoras de las tiendas de barrio, como las que están planteando ahora Elda, los señores de las chazas. Recuerden que hubo hasta un elemento simbólico de una de las escobitas que les llaman a las compañeras obreras que trabajan en el proceso de limpieza de las calles de las grandes ciudades. Hubo un enamoramiento. Creo, y arranco por allí antes de pasar a los números, que hay que volver a hacer. Esta estrategia funcionó. Los conocedores de fútbol, todos menos yo, que soy el que menos conoce de fútbol, dicen que los equipos y las estrategias que funcionan no se cambian. Y Colombia tiene una particularidad en términos culturales. Decía un amigo que no lo voy a mencionar, es su nombre por ahora, decía: la esperanza es lo último que se pierde, pero también es lo primero que se recupera. Entonces, creo que nos ha faltado, pero la ventaja que tenemos hoy es que tuvimos un antecedente en el 2023 de fracaso, como lo dijo Hugo, ahora lo mencionó, pero también tenemos tiempo suficiente para tomar los correctivos necesarios y reorientar. Yo creo que la primera acción tiene que ser reconquistar, volver a enamorar a la sociedad colombiana, que ya está enamorada, que a pesar de que muchas de las reformas que se planteó este gobierno no se han podido implementar, con todos los obstáculos que generó el Congreso de la República, las altas cortes, los medios de comunicación, que esa le da razón de vivir a contraportada hoy, por ejemplo, han impedido no solamente que se ejecuten, sino que se visibilicen muchas de las acciones positivas que ha tenido este gobierno, y aún así en la calle hay un espíritu de efervescencia. Yo hace poco estuve en mi pueblo natal, en el Valle del Cauca, y me da una alegría saber que 1 de cada 3 personas que me encontraba en la calle había votado por Gustavo Petro. Eso me parecía espectacular. 1 de cada 3. Y estoy hablando de una población, contando niños, contando adultos mayores, contando los privados de la libertad. 1 de cada 3. Eso casi me llevaba que a 1 de cada 2 había votado por Gustavo Petro. Y siguen con esa efervescencia. Aquí el punto
El punto es que tenemos que hacernos especializarnos en esto, en el tema del poder. Y salir de la frase de cajón, es que obtuvimos el gobierno, pero no alcanzamos el poder y la estamos encajonando. No, eso hay que materializarlo. Y eso pasa naturalmente por cierto tipo de análisis que Elda nos acaba de compartir un número. Gustavo Petro, en su mejor momento de la campaña en el 2022, que había logrado enamorar cualquier cantidad de colombianos y colombianas dentro y fuera del país, se posó sobre la lista del pacto histórico y dijo, aquí se va a dar la transformación en el poder legislativo. Es decir, intentó por todos los medios para que los colombianos y las colombianas depositaran su confianza en las elecciones legislativas del 2022 y solamente alcanzaron 2.800.000 votos el pacto histórico en ese momento. Y es la gran pregunta que también, por eso decía que esto va a terminar siendo una conversación de filosofía. Aquí vamos a terminar con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó si Gustavo Petro en la primera vuelta le contamos los votos que él sacó, que estuvo cerca, superó los 8 millones de votos en la primera vuelta, que uno dice, estos son los votos de Petro, 8 millones, estos son los votos de Petro de ese momento? Si Petro contaba con esos 8 millones de colombianos y colombianas dispuestos a votar por él, ¿por qué no votaron a la lista del pacto histórico esos mismos 8 millones de votos? Si hubieran votado esa misma cantidad, hubiésemos obtenido mayorías en el Congreso de la República en este periodo de gobierno. Pero no se dio, y eso hay que revisarlo. ¿Qué ocurrió? Algunos analistas dicen, no, lo que pasa es que las elecciones presidenciales no corresponden tanto a las elecciones parlamentarias. No es tan cierto. No es tan cierto. A las elecciones a la presidencia se presentaron 22 millones de personas, a las elecciones del Congreso de la República se presentaron 18 millones de personas repartidos en todas las organizaciones políticas del país. Es decir, a Petro, al progresismo, a las izquierdas, a los librepensantes, a las librepensantes, se nos escaparon 5 millones y se fueron a darle ese voto a otras listas, a otros personajes, a otras fuerzas políticas, y no se las dieron a las que tenía que habérsela dado, que era el que iba a garantizar que el proyecto del cambio pudiese hacer curso en el Congreso de la República. Allí hay una gran pregunta. Nosotros hemos intentado, dentro de un ejercicio de reflexiones, decir, ¿para dónde se fueron? ¿Por qué se fueron? Y él dio la respuesta ahora. Tal vez estoy redondando un poco en la última interpretación de Elda, pero me parece importantísimo subrayar, porque yo sé que los compañeros de Contraportada quieren escuchar, que desde aquí salgan desde las voces, y que desde ya les agradezco que den la posibilidad a que los liderazgos populares también podamos compartir nuestra opinión y nuestros análisis en estos escenarios tan serios y tan importantes como son los medios de comunicación alternativos hoy en Colombia. Entonces hay perdidos 5 millones de votos, imagínate, Mónica, Hugo, y esos 5 millones de votos creemos, y es una de las hipótesis más fuertes, es que no se vieron representados en la lista que se confeccionó a lapicero en el 2022. Y ahora pretendemos que la mejor estrategia para obtener mayorías en el Congreso es hacer la misma lista, incluso con menos personajes, incluso con todo el desgaste y la deuda que tiene la bancada parlamentaria en los territorios que se puso a prueba en el 2023, incluso con una serie de engaños para hacer atractivo la llegada, utilizando de una manera irresponsable el concepto de unidad, pretenden alcanzar ahora sí mayorías en el Congreso. Eso no soporta una revisión seria, esa propuesta inicial, y frente a ello no es un ejercicio de ensañamiento frente a la propuesta que está planteando el pacto histórico. Es una crítica, es un llamado a la racionalidad
lo que en los últimos dos comunicados que creo que han tenido acceso contraportada, que ha emitido la organización política Vamos por Más, en la que hemos expuesto algunos puntos desde el enfoque de las correcciones que hay que hacer. Porque miren, me demoré dos minutos en decirles lo irracional que es ganar con menos probabilidades y con una estrategia tan mal planteada cuando ya tenemos tantos elementos a favor que los mencionó Elda, la coyuntura geopolítica, los grandes imperios están entretenidos peleando entre ellos, tenemos esa libertad en América Latina, tenemos yo le sumaría otro al análisis, compañera Elda, es que esta es la primera vez en la historia republicana de Colombia que las derechas, porque son varias, que las derechas y las ultraderechas no tienen el control sobre el gobierno nacional. Algunos dirán, no, es que Petro sí tiene unos uribistas por allí regados y otros. No, aquí el sartén lo tiene Gustavo Petro. Lo tiene tan fuertemente agarrado que hoy hay un gran debate, que lo han querido, que es una cortina de humo. Es el gran debate de los pasaportes. No sé si está, y la matriz mediática, que es contra la que combate precisamente Contraportada, por eso su nombre incluso, lo recuerdo muy bien, contra la matriz mediática, es que creen que Petro se está oponiendo a un contrato muy sencillo sobre quién va a hacer o no los pasaportes. Si la imprenta nacional tiene capacidad de hacer unos unos pasaportes o una empresa de Portugal. Detrás de eso está el gran elemento determinante del triunfo o el fracaso de unas elecciones. Es que esta misma empresa, no la voy a citar, esta misma empresa que es la que desarrolla, que diseña los pasaportes en Colombia, es la misma empresa que aporta el software a la registraduría para las elecciones del 2026. Es la misma empresa que hace el cotejo, incluso con los pasaportes, de las cédulas de ciudadanía de colombianos. Y atérrense, es la misma empresa, es el mismo contrato que está hoy peleando Gustavo Petro y que ha causado la salida de 3 cancilleres de la República. Es esa misma empresa en la que transporta los votos desde lo más profundo, que es donde están los votos de Gustavo Petro, desde la periferia de nuestro país, lo transporta hacia el conteo. Entonces, la discusión no es menor. ¿Por qué digo esto? Porque creo que sí, y sumándole a la coyuntura, si se hace una modificación, está un poco tarde, pero tarde, no tan tarde. Petro intentó con 3 cancilleres que no tuvieron la capacidad, la altura, la estatura de decirle, no firmamos con ustedes porque ustedes ponen en riesgo por el monopolio del conteo de los votos. No es un tema de los pasaportes. Y sumado a esto, hoy nos vemos con un espectro muy negativo en el Consejo Nacional Electoral, que tampoco es una organización garante de unas elecciones en el 2026, pero que se están tomando correctivos y se está visibilizando eso a partir de ejercicios como las denuncias que establece la organización Vamos por Más. O sea, no es un ensañamiento con el pacto histórico solamente, estamos viendo el panorama completo. ¿Y por qué lo podemos ver? Porque no estamos empeñados en conservar algunas curules y creemos que el concepto de unidad está enfocado especialmente, tiene que estar enfocado especialmente con una vocación de poder, no de garantizar un status quo o algunas cuotas electorales allí de algunos parlamentarios. Tiene que ir hacia ese horizonte y las opiniones que estamos hoy aquí compartiendo y debatiendo en esta tan amable conversación con ustedes, van en función de eso, de que tengamos una unidad real. Gracias, dejo hasta allí. Vale, listo. Muchas gracias, compañeros. Han nombrado aquí puntos muy importantes. Yo quiero primero que todo darles la razón en que los congresistas
no han reconocido el momento histórico en el que nos encontramos y que están dejando por fuera los sectores más vulnerables de todo el país. En eso estamos todos de acuerdo y yo quisiera aprovechar, y para seguir en la línea del tiempo, a que tenemos aquí perdón, iba a decir periodista, a una abogada, a una especialista, para que nos haga una revisión del proyecto de unidad y nos diga cómo se están perfilando los riesgos desde el punto de vista jurídicos para este caso. Gracias, Mónica. Me estaba ahí reventando, haciendo fuerza, diciendo, Jaime, te falta la cereza del pastel y tú la pones sobre la mesa. Estás muy conectada. Estamos planteando, aquí se necesita para ganar, para volver a ganar, que es una obligación histórica de todos los que nos llamamos revolucionarios y progresistas. Es una responsabilidad con la historia. Nos está faltando, como lo decía hace un rato, democracia interna real, o sea, unas consultas abiertas para los sectores populares, para que puedan vincularse sin trampas ni mezquindades. Pero ¿saben qué nos falta más? Y eso es lo que a mí me sorprende, porque yo no puedo creer, o sea, se me hace imposible. Yo actúo de buena fe y juzgo también con la presunción de inocencia. Entonces yo digo, como abogada, porque así como me estás preguntando, ¿cómo es posible que senadores, congresistas de la República, con grupos en sus hoteles, con profesionales expertos, puedan mostrar tal nivel de ingenuidad, porque yo la quiero llamar ingenuidad, frente al aparataje que tiene montado la derecha para que nosotros no ganemos? El Consejo Nacional Electoral, que es el órgano, es uno de los dos órganos, hay un órgano electoral que la constituyente plasmó en la Constitución del 91, y era que fuera un órgano con independencia de los poderes. Un órgano, es una figura extraña en la lógica del derecho. El órgano electoral está conformado por el Consejo Nacional Electoral, el CNE y la Registraduría, y tiene un marco grande de independencia. Ellos son los que regulan este proceso. CNE, el Consejo Nacional Electoral se constituye con planchas elegidas en el Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Eso casi que garantiza que la misma conformación del Congreso se traslada al CNE políticamente. O sea, ahí están configurados como quedan ganando en la plancha las fuerzas mayoritarias. Nosotros no somos mayoría en el Congreso, no somos mayoría en el CNE. En el CNE tenemos dos magistrados nuestros, uno de Colombia Humana y otro del Polo. Y tenemos dentro del marco del acuerdo de gobierno un magistrado del Partido Liberal proclive a nosotros al pacto. Y un nuevo magistrado, el último que fue nombrado, que también vamos a decir que por su línea política personal, no por quien lo puso electoralmente allí, también es proclive a ideas progresistas. En lo razonable. Tenemos a lo máximo 4 de 9 votos dentro del CNE. 4 de 9. Y solo dos fijos de nosotros. Solo 2. Pero vamos a decir que podemos agrupar 4. La votación en el CNE por el reglamento, por la resolución 065, que es el reglamento del CNE, establece que la mayoría para votar, para deliberar con la mitad más 1, el 50% más 1. Pero para votar se necesitan 6 de 9, 6 votos de 9, las 2/3 partes. ¿De dónde vamos a sacar los otros 2 votos? Pero me preguntarán, ¿para qué? ¿Otros dos votos para qué? Para que el pacto sea aprobado, la fusión del pacto sea aprobada. ¿Quién nos va a aprobar la fusión del pacto? El CNE, que es parte del golpe blando que le vienen haciendo al presidente desde el momento en que empezó este proceso. Incluso para que vote a favor nuestro en 20 días, porque tiene que ser antes del 26, cuando se producen las posibilidades. Claro, porque Elda iba a empezar con ya a hilar más delgadito a contarnos una preocupación que incluso que
que parece que no fuera una preocupación. No sé si en algún momento hemos podido conversar. Cuando Elda plantea que el Consejo Nacional Electoral, que es nuestro contradictor natural, para no llamarlo enemigo, pero es nuestro contradictor natural, está en manos de ellos el reconocimiento de la personería jurídica del pacto histórico, y dice a 20 días, porque todo el mundo está soñando, es que estamos pensando con el deseo. Ese es el problema a veces de uno tener interacción con candidatos o con aspirantes, y es que a veces se piensa con el deseo y no hay cabeza fría para ello. Pero no sé si ustedes están al tanto que al próximo 26 de este mes, que ya no son 20 días, son menos días, estamos a casi 17 días. Sí, Dentro de 17 días, el Consejo Nacional Electoral ya tendría que haberse pronunciado y haberle reconocido la personería jurídica al pacto histórico. ¿Para qué? Para cumplir ese primer paso del calendario electoral que está proponiendo la registraduría para la llamada, y que todos estamos y todas estamos sobreexcitados con la gran consulta que se va a realizar el 26 de octubre. Y creemos que para uno poder participar en la consulta del 26 de octubre, pues es solamente estar el 26 de octubre. No, hay que comprar la boleta. Es como quererse ganar la lotería sin comprarla. Pues hay que comprar la boleta y hay que registrarse el 26 de julio. Entonces, ahí donde decía la compañera Elda que tal vez hay un cierto nivel de ingenuidad por parte de los compañeros que están dirigiendo el proceso de unidad en el pacto histórico, y es que, pero yo me voy a atrever a decir más que eso, y es que al 26 ojalá me equivoque y esto quede grabado, al 26 de julio no va a haber un reconocimiento por parte del Consejo Nacional Electoral para el pacto histórico como fusión, y no nos vamos a poder registrar para poder participar en las elecciones de octubre 26. Y cuando yo les dije que me iba a atrever a decir más, es porque lo voy a anunciar. Creo que esa acción fue premeditada y que los parlamentarios que no tienen la capacidad de movilización, que no tienen los votos suficientes para enfrentarse, ejemplo, y es un ejemplo muy preciso, con los liderazgos populares que sí pueden tener esa posibilidad. Ayer hacíamos cuentas, por ejemplo, sobre el sector de los médicos en Colombia, los médicos y las enfermeras, los héroes y las heroínas de la salud, que lo llamamos producto de este COVID-19. Si ellos logran juntarse como están haciéndolo, son mucho más grandes que el magisterio. Solamente el presidente de la Confederación de Juntas de Acción Comunal de Colombia puede aglutinar más personas, muchos más votos, en cierto caso. Es un líder popular, porque es de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal de quien les estoy hablando. Ellos, unidos con aspiraciones, barren con muchos parlamentarios de la actual bancada pacto histórico, y ellos no quieren medirse contra ellos en unas elecciones reglamentadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, si querían picante, yo les lanzo este picante y me hago responsable de mis palabras. Ojalá me equivoque, pero a mi forma de saber y entender, y no hago responsable ni a la organización a la que pertenezco, sino habla Jaime Arzayús. Creo que fue una acción premeditada registrar el pacto histórico de manera tan tardía como fusión. Era con esa intención de hacerle el quite y no presentarse en las elecciones, en la consulta interna del 26 de octubre, porque no les va a dar el tiempo. Elda, estaba intentando conectar hacia donde tú te estabas dirigiendo y le metí mi picante o mi opinión personal frente a ese tema en sí, pero no me extendí más allá de eso.
Te escuchamos, Elda. Gracias por regresar. Entonces es que le tienen miedo a las organizaciones populares, es lo que yo he entendido, Jaime. Y por favor, cuéntenos qué se puede hacer, además de terminar tu intervención, Elda. Ya, gracias. Elda, No, Elda lo explica mejor. Dale, Elda. se cayó la energía, entonces se fue el internet. No, Jaime termina diciendo lo que hay que decir, fuera del tiempo, estamos a 20 días para un fallo que eso, mira, esa decisión de fallar en términos de fusión es el mismo tipo, está en el mismo artículo incluso de la ley para definir liquidación de partidos, excisión de partidos y fusión de partidos. La excisión que solicitó María José Pizarro lleva meses en el CNE sin pronunciamiento. Y es del mismo tipo de la fusión que estamos pidiendo. ¿Quién dice que a nosotros nos van a contestar el Consejo Nacional Electoral en 20 días, cuando para la excisión de María José llevan meses sin pronunciarse? Pero hay una situación peor aún, es un riesgo mayor en términos de esa fusión que se está tramitando. Y es que la norma es muy clara, la ley 130, que es la ley que determina el tema de los partidos, y la 1475, plantean una cosa muy concreta. No se permite la fusión de partidos que tengan abiertos procesos sancionatorios. El Polo, Colombia Humana y la UP tienen procesos sancionatorios abiertos. O sea, que en el cálculo optimista de que vamos a obtener 6 votos de 9 en el Consejo Nacional Electoral, en pleno proceso electoral, en pleno proceso preelectoral, que los partidos de derecha van a ser muy benévolos y nos van a dar la fusión, se van a saltar la ley. Porque los 3 partidos tienen procesos sancionatorios en curso. ¿Cómo van a evadir la ley 130? Yo quiero verlo. Me dirán, Elda, eso pasa en el CNE constantemente. Sí, el CNE no falla en derecho. El Consejo Nacional Electoral es un órgano absolutamente corrupto, politizado hasta su médula. Incluso nosotros estuvimos haciendo un análisis, una investigación. En el momento en que Petro estuvo tratando, que no le habían dado la personería a su partido, a Colombia Humana, que estuvo tratando de crear una propuesta de unidad alrededor de una figura, le dieron personería a cuanto partido apareció, a cuanta organización de garaje, solo para generar mayor dispersión en la izquierda. Y ahora, cuando necesita crear una propuesta con partidos y fusionarlos, comienzan a quitarle las personerías a los partidos de izquierda y progresistas. O sea, el Consejo Nacional Electoral funciona siempre en vía de lo que interesa a la mayoría política que es hegemónica en esa organización. El CNE no es, todo el mundo lo dice, el CNE no es un órgano jurídico, es un órgano politizado. Y fuera de eso, entonces, no tenemos ni mayorías, y fuera de eso, incluso la ley les favorece para decir, ustedes no pueden participar en una fusión porque están sometidos a la limitación de la ley 130. Adicional a eso, cursan en el CNE sendos números de investigaciones y de procesos disciplinarios y de todo lo que ustedes se quieran imaginar para Colombia Humana, por ejemplo. Colombia Humana tiene en este momento una junta sin elegir. Tiene solamente 3 personas aprobadas de 9. Y esas 3 condicionadas a que se defina. Y adivine quién tiene el proceso que va a definir si la Asamblea del Ágora era o no legítima. Álvaro Hernán Prada. Ay, qué lindo. Wow. Yo digo, nosotros somos demasiado. Ahí yo quisiera pensar que hay. Permíteme un paréntesis importantísimo, porque esto fue producto de una conversación que tuve con otra compañera. Y creo que es importante dejarlo claro y que quede grabado en este podcast que estamos haciendo entre Viento y Marea. Vamos por más, como organización, nos pusimos de acuerdo, incluso desde que éramos tendencia al interior de la Colombia Humana, de que no íbamos ni a impugnar ni a demandar ningún proceso, que íbamos a hacer todo el esfuerzo. Claro, porque una demanda se coge, se escribe, se radica y se sostiene.
pero ustedes han sido testigos de que hemos hecho más un ejercicio del orden pedagógico con rigurosidad jurídica para reorientar estos procesos, pero nunca, porque hasta puede estar haciendo carrera, de que se nos esté señalando en algún momento a Vamos por Más o a la Mesa de Unidad Popular o incluso a nivel individual, de que hemos iniciado procesos de demandas, de impugnaciones ante la asamblea, por ejemplo, del Ágora. Eso no ocurrió. Incluso fue una decisión en términos de la junta directiva de Vamos por Más, de no caer en eso, porque no era la forma que queríamos jugar. Quería dejar ese claro como paréntesis a propósito del tema, Elda, que era importantísimo. Gracias. Bueno, nosotros, perdón, yo intervengo ahí un poquitico sobre eso. Hemos venido haciendo una serie de entrevistas, y una de esas entrevistas fue con Luis Guillermo Pérez, que fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, y pues precisamente este planteamiento que ustedes están exponiendo en este momento no es nuevo, o sea, él lo viene diciendo, él lo viene planteando con su experiencia dentro de este órgano, y él dice, realmente allí no, tampoco hay muchas posibilidades de que dentro de 20 días el pacto histórico sea reconocido como partido político que le den su personalidad jurídica. O sea, con toda la derechización que tiene el Consejo Nacional Electoral, con este señor Álvaro Hernán Prada, que ha sido uno de los ponentes de aquella investigación por topes de financiación de topes electorales directamente contra el presidente Gustavo Petro, que luego la tamizó, la diluyó diciendo que no era directamente contra el presidente y no contra la campaña. O sea, y todo lo que lo que ha sucedido a través de este órgano, pues lógicamente que no vamos a tener esa posibilidad. Y yo pues también planteo lo mismo que está diciendo Mónica en ese momento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las salidas ante eso? ¿Qué posibilidades tiene nuevamente la reconstrucción? Bueno, seguir como partidos políticos como se viene planteando ahora, sin la posibilidad de ir a una bancada como pacto histórico o salir con otro nombre diferente de pacto histórico en las próximas elecciones legislativas, pues esa es prácticamente la posibilidad que nos queda. Pero la cuestión de la unidad, ¿cómo se plantea en ese momento? Hay varias opciones, de todas maneras, quiero terminar el tema de las dificultades diciendo algo que es importante para contestar lo que sigue. Incluso, porque hemos analizado todas las variables, incluso obteniendo que hoy obtuviéramos la aprobación del pacto, que quedara aprobado. Todos los procesos, que el CNE falle y diga, sí, le vamos a dar la fusión al pacto histórico. Yo no pensaría que no es otra cosa más que una trampa, porque incluso pudiéramos tener el pacto constituido, pero inmediatamente ese tipo de figura ha tenido acá un equipo de abogados a nivel nacional que se ha encargado de andar tumbando todo lo que se arma. O sea, los partidos que han venido perdiendo la personalidad, eso también obedece a un equipo de abogados que procede de sectores de derecha radical. Inmediatamente van a demandar la fusión ante el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, incluso supongamos que lo apruebe. Como ya sabemos que la ley 130 lo prohibía, lo van a tumbar, se va a caer. ¿Qué tan práctico sería para ciertos sectores antagónicos a nosotros que el pacto nos pongan a montar lista, todo quede montado en el pacto, con una fragilidad jurídica inmensa para que sea derogado más adelante y no tengamos ya tiempo para presentar candidaturas, para reorganizarnos, porque no hay posibilidad de hacerlo? O sea, yo llamo a los compañeros que están impulsando el tema del pacto a lo que les decía, al sentido común, a buscar una estructura que tenga menos fragilidad jurídica, que sea menos vulnerable jurídicamente para blindar el proceso del pacto.
¿Cómo se puede brindar el proceso del pacto? Es que el pacto no requiere sino una personería saneada, una personería que no esté sujeta a todos esos riesgos, y esa personería tranquilamente puede recoger a todas las demás, a ese proceso unitario que queremos a nivel nacional, y que incluso puede cambiar su nombre y llamarse pacto histórico. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué es que se apegan de manera tan aterradora a esas cuatro fuerzas, a esa figura? Es porque si se hace alrededor de una nueva personería, de un nuevo movimiento político, cualquiera que fuera, a cualquier personería saneada, las curules no podrían, las actuales credenciales no podrían participar. Ese es el problema. Incluso hay un plan B que lo están considerando. Usar la personería del polo, que es una de las personerías que tiene menos problemas jurídicos. Y alrededor de la personería del polo, entonces, los congresistas que podrían participar, porque no perderían la posibilidad de hacerlo, serían los congresistas que tiene el polo. ¿Cuál es el problema? Que los congresistas que tengan el aval que sean de Colombia Humana no podrían participar porque sería doble militancia. Igual no podrían ser ni los de la UP, exactamente. Pero en términos reales, entonces, estamos sujetando la posibilidad de la construcción de un gran proceso unitario a que prevalezca el salvamento de las actuales curules. Uno le pregunta a Colombia Humana, o al Polo, o a UP, o al Partido Comunista, compañeros, es que no podrían jugar en una nueva personería jurídica con el mismo nombre, la misma marca, sin riesgos jurídicos, simplemente que sus partidos busquen otros y otras personas que vayan por esas curules. Es que están atadas al nombre, apellido de fulano o de sutana. ¿Por qué no puede ser una renovación en el Congreso, por ejemplo? Yo creo que el pacto se puede salvar incluso en el plan B, porque fácilmente la personería humana está muy, muy comprometida, tiene muchas investigaciones. Incluso hay una ponencia ya, que la tiene el magistrado Altos, una ponencia donde se está definiendo, se definiría la pérdida de personería de Colombia Humana por no haber realizado asamblea dentro del término que establecía la ley. Incluso la personería de Colombia Humana podría perderse y las curules quedarían libres para sumarse al polo, por ejemplo. Podríamos usar una personería de las fuerzas, de cualquiera de las fuerzas del pacto, que tenga menos riesgo, alrededor de ella construir el pacto y construir una lista exitosísima, es que no hay nada que lo impida. La unidad del progresismo, la unidad de la izquierda no depende de cuatro partidos. No podría constituirse alrededor de cualquier personería de cualquiera de las organizaciones que participaron en todo este proceso desde sus orígenes, y estaría saneada completamente. Incluso el plan B lo han considerado los compañeros y ya lo han venido pensando. El problema es que hay un debate entre Colombia Humana y Polo por cuál de las dos personerías podría recibir a todos los demás, a todas las demás fuerzas y a todos los demás candidatos y candidatas. Elda, venga, yo juego un rol, si me lo permiten, Hugo y Mónica, entrevistador también. Ustedes saben que tengo ese complejo, y porque sé de la rigurosidad de la compañera Elda Sorel. Elda, yo sé que no se agota solamente con ese plan B. O sea, el plan B en sus líneas gruesas de cómo acomodar a los parlamentarios, pues sí, estaría allí y esa sería una salida para darle un poco de esperanza a Hugo y a Mónica que estaban viendo esto como muy oscuro. Por supuesto que sí hay soluciones, pero no se agota solamente con el aislamiento, pues, o distanciamiento de las personerías jurídicas que tienen ese tal nivel de inconvenientes al interior del Consejo Nacional Electoral y que las están amarradas allí. También pasa por un proceso de honestidad en la construcción de las reglas de juego, de la nueva construcción de las reglas de juego ante esa figura de unidad, porque no haríamos absolutamente nada si se implementara el plan B, que yo estuve muy atento a la entrevista pasada, Hugo y Mónica, donde el compañero ex magistrado decía, hay que ir pensando en un plan B. Hoy sería muy bonito que
que producto de esta hermosa conversación dejáramos allí un plan B indicado, quede un plan B indicado. Ese plan B no puede correr los mismos riesgos ni incurrir en los mismos defectos que estaban ya insertos en el plan A, que eran el que Elda llama ingenuidad por parte de algunos especialistas que hoy están liderando o coordinando las acciones de unidad en el pacto histórico, sino que también tiene que pasar por una modificación necesaria de los estatutos radicados, del ideario político, de toda esa documentación que fue radicada ante el Consejo Nacional Electoral para la creación de esa fusión o la solicitud de esa fusión del pacto histórico. Porque nada haríamos con implementar un plan B si nos llevamos en donde hay unos documentos que son excluyentes, incluso que representan a lo que tanto ha odiado el progresismo y es a ese centralismo democrático, a ese autoritarismo. Esos estatutos que hay hoy, y lo pregunto a Elda, porque recuerden que esto va en modo pregunta. Elda, si se implementa ese plan B, que es la salvación y que nos pone a refrescarnos un poquito los que estamos preocupados por el futuro de la unidad y del triunfo en el 2026 del proyecto nacional, ¿qué pasa si eso se traslada a esos mismos estatutos? Porque lo está reclamando incluso Carolina Corcho, ha hecho reclamos en algún momento sin citar puntualmente a los estatutos como tal, y otros compañeros y compañeras también lo han hecho. Pero vos, Elda, desde el enfoque jurídico, ¿cómo lo ves si se trasladan hasta allá? ¿Puedo agregar algo a la pregunta? Porque claro, compañera de sed. Es que a mí me preocupan las bases, me preocupa Vamos por Más, me preocupan esos grupos de médicos. ¿Cómo van ellos allí? A ver, por partes. El tema de los estatutos es una situación muy lamentable. Pero incluso lo dijiste tú, Carolina Corcho reclamó acerca de ese asunto. Y le dijeron que eran provisionales, que habían sido puestos allí provisionalmente. Pero entonces son los estatutos radicados para la fusión, son los que finalmente van a quedar amarrados a la fusión. Unos estatutos que si yo los invito a que los revisen, el artículo 33, el artículo 34, el artículo 45, el artículo que crea la comisión, una comisión de garantía electoral. Todo termina diciendo que como todo es provisional y que habrá que esperar a que se haga un congreso para que todo quede en firme, y que sería en el primer semestre del 2026, todos esos organismos terminan siendo creados en esa provisionalidad por la Junta Provisional actual. Y todas las decisiones que esos organismos tomen terminan siendo definidas. Es más, dice en el artículo que define el Comité de Garantías Electorales, que una vez el Comité de Garantías Electorales, después de haber pasado la consulta, revise los que pasaron y evalúe las hojas de vida, se lo pasará a la Junta Provisional para que ella decida. O sea, todo conduce a Roma. Yo nunca había visto unos estatutos de esa categoría. O sea, es que son extraordinariamente raros. O sea, todo conduce a que lo define el organismo provisional. O sea, es un amarre de centralismo absoluto de todas las decisiones. Entonces, esos estatutos sí, los estatutos no sirven, los estatutos hay que cambiarlos. ¿Cuándo los van a cambiar o cómo los van a cambiar? No sé, porque incluso están convocando a un congreso solamente después de que ya ha pasado octubre, al primer semestre del 2026. Se puede hacer, o sea, venga. Es más, nunca se hizo una asamblea fundacional del pacto histórico. Esa es otra cosa que siendo magistrada yo objetaría. Venga, ustedes nos radicaron unos estatutos, un código de ética, unas reglas de juego que no pasaron por una asamblea, ni siquiera una asamblea fundacional. Las llevaron, pero ahí no hay asamblea fundacional. Todos los que hemos tenido organizaciones de cualquier tipo sabemos que todo empieza con una asamblea fundacional. Ni eso se ha construido. Eso hay que hacerlo. ¿Cómo pueden participar todas las organizaciones? ¿Cómo pueden participar todos los líderes populares? Todo ese montón de figuras que tenemos que son afines a este proyecto, que están emocionadas con este proyecto. Simplemente alrededor de una personería, alrededor de cualquiera de las personerías. Es que, miren, la primera gran
el primer gran cisma que sufrió la unidad, el primer gran golpe certero que sufrió la unidad fue cuando terminaron desprendiéndose del pacto histórico quienes hoy conforman unitarios. Es que ya hubo un fraccionamiento por los mismos motivos, porque esas fuerzas que se marginaron no sentían que había democracia suficiente para tener posibilidades de participar con realidad, con realidades ciertas de poder poner candidatos y candidatas en las listas bien ubicados. No, es simplemente eso, Mónica. Es la posibilidad de que una nueva personería, incluso yo me voy a atrever a decir algo que conociendo a Gustavo es un hombre de salidas inesperadas. No lo frena nada. Él nunca se ata a nada. No me extrañaría que estuviera dispuesto a sacar un movimiento popular propio y que en un momento determinado dijera, el pacto está es aquí, y precisamente convoque, porque viene haciéndolo. Yo los invito a que revisen los últimos discursos que ha dado. Hay uno en particular que me dio esa línea de pensamiento, donde dice que se convoca a los indígenas, a la clase obrera, a las organizaciones campesinas, a las federaciones de cooperativas, los llama y a las juntas de acción comunal, a la confederación de juntas de acción comunal, porque no me extrañaría que tomara la decisión de inclinarse por una nueva agrupación, incluso por un movimiento significativo de ciudadanos, alrededor del cual construir una nueva lista de cara a las elecciones de Senado y Cámara. Es que es posible. El único problema que tenemos aquí, el debate que nos tiene aferrados y patinando en el mismo pantano, es simplemente cómo hacemos para que las credenciales no pierdan la posibilidad de participar nuevamente en las elecciones del 2026. Pues vale, pues estoy muy de acuerdo contigo, es que en todos sus discursos, casi en todos sus discursos y sobre todo en el último tiempo, Petro pone siempre al pueblo en el centro. El pueblo es el que ha logrado que se lleven a cabo las reformas. Sin el pueblo no se logra. Eso apoteósico que vimos el 1 de mayo, eso fue la primera vez en la historia, creo yo, que hubo tanta gente afuera. El pueblo es aquí el que tiene la última palabra. Compañeros, esta conversación amena que tenemos con ustedes pues va llegando a su fin. Yo quisiera darles, sin embargo, la oportunidad de que si se nos ha quedado algo en el tintero que es importante decirlo, entonces les doy el micrófono abierto para que lo hagan en este momento antes de darle salida a esta amena conversación con ustedes. Yo creería que dos cosas muy sencillas y en el marco pues de irnos despidiendo. Mónica, Hugo, Álvaro, lamentablemente que no pudo estar con nosotros hoy. Mil gracias. Insisto, hoy lo que ustedes están haciendo es pocas veces se ha visto también. Yo creo que esto es uno de los grandes éxitos de este gobierno del cambio. Uno, que surjan medios alternativos de comunicación que generen ese contrapeso a la matriz mediática que ya no es tan fuerte. Gracias a este esfuerzo que ustedes hacen, el tuyo, Hugo, el tuyo, Mónica, el de Álvaro, el de todo el equipo. Yo quiero agradecerles eso en nombre, yo creo que de toda la sociedad colombiana, porque así como ustedes animan a otras compañeros y compañeras a que se reúnan en función de eso. Dos, están hoy dándole un ejemplo, por más especializado que parezca el tema, que de hecho lo es. Ustedes le abrieron la puerta hoy y se la han abierto no solamente hoy, en muchas ocasiones a líderes y lideresas populares para que se expresen también en estos espacios donde ustedes tienen invitados de tan alta talla, porque nosotros conocemos, los de compañeros de Vamos por Más y nuestras familias hacemos seguimiento de Contraportada. Por supuesto que sabemos ustedes a quienes invitan y quienes han llegado y han pasado por este espacio.
pero que ustedes se aventuren a dar la posibilidad a líderes y lideresas del orden popular para que expresen su opinión en temas tan especializados, es digno de hacer un reconocimiento público a ustedes como organización. Y 3, para finalizar, la cosa no está tan grave. La cosa no está tan grave. Hoy alcanzamos a ver el monstruo. Tenemos un margen de tiempo. Esto no está caído, no está perdido, por supuesto que no. No puedo anticiparme, no podemos, porque es un trabajo con la compañera Elda también sobre él. Vamos a socializar una propuesta que se podría acercar a eso que llamaríamos el gran plan B. Como siempre ha sido nuestro talante, ser críticos, constructivos, reorientadores cuando hay cierto tipo de desviaciones, incluso beligerantes cuando hay abuso del poder, pero también tenemos esa talla y esa competencia propositiva. Entonces, seguramente yo me comprometí con Álvaro de la chiva, se la lanzamos a Contraportada en su momento. Habrá una chiva en el corto plazo, porque este mes es decisivo, compas. El mes de julio es clave, no es importante, es determinante para muchas acciones. Y desde Vamos por Más, lamentable que nos haya quedado de pronto en el tintero poder hablar y ampliar un poco más que es la Mesa de Unidad Popular, que no es un partido político, sino que es un espacio donde nos encontramos más de 169 organizaciones, me corrige Zelda, más de 169 organizaciones 189. populares, 189 sociales, populares, territoriales, nacionales e internacionales. Están allí, se sientan disciplinadamente todos los días jueves a las 8 de la noche, ¿verdad, Elda? A pensarnos en esto. Por eso hablábamos de, ¿y dónde está el espacio para los héroes y las heroínas de la salud? ¿Y dónde está el espacio para el pueblo campesino organizado? ¿Y dónde está el espacio para los recicladores y las recicladoras que están muy organizados en Bogotá? Muy organizados en Bogotá. ¿Dónde está el espacio para los mineros ancestrales? ¿Dónde está para la minería, que es una problemática y ellos tienen que resolverla? ¿Dónde está el espacio para los transportadores del sector público? ¿Dónde está el espacio para la clase obrera, compas? Es que las calles, sí, bien, Petro hace el llamado, pero la logística y la credibilidad la tiene, y ustedes lo pueden observar en tarima, en gran parte la clase, los dirigentes de la clase obrera sindical en Colombia. Allí están, ellos tienen ese puesto ganado al lado del presidente de la República, porque tienen esa capacidad de convocatoria y de movilización, que ahora que estaba congelado, no creo que alcancé a cerrar la idea, y me sumo a muchas voces, es la movilización social en Colombia, es lo que ha garantizado que se hayan alcanzado algunas reformas que se estaban previstas para el cumplimiento en este proyecto del cambio, pero también la movilización social, la capacidad de convocatoria, el acompañamiento y rodear al presidente de la República es lo que ha garantizado que hoy continúe con vida el presidente de la República. Entonces, compa, sin más palabras, Elda querrá seguramente añadir otros elementos, pero yo dejaría hasta allí. Se saben que se los quiere, Vamos por Más, es propositivo, y Vamos por Más está en el marco de la unidad, pero cumpliendo una función que no es ir a aplaudir como focas, como pasó en la Asamblea de la Colombia Humana. Focas aplaudiendo, y lo dijimos, y hoy tenemos derecho a reclamar ese rédito. Y tuvimos la posibilidad de estar en una asambleíta pequeñita, paralela, y allí nos sostuvimos, y desde esa trinchera y desde esa dignidad, hoy seguimos hablando, y el tiempo nos ha ido dando la razón. ¿Vale? Gracias, Mónica, gracias, Hugo, y gracias a Álvaro cuando escuche esta entrevista. Vale, Elda, ¿quieres decir algo final? Sí, no, darles las gracias por el espacio, un espacio muy agradable, hay comodidad para hablar, para conversar. Me sumo pues a todas las palabras que plantea Jaime.
necesitamos medios alternativos. Los medios alternativos para mí son hoy la vanguardia de una revolución de los pueblos, la revolución mundial de los pueblos. Sin los medios alternativos no sabríamos qué está pasando en Palestina. Y de aquí también llamado a ese respaldo, porque yo pienso que quien está saliendo derrotado allí es la humanidad y tenemos que dar esa lucha, hay que dar esa lucha desde aquí, desde nuestros territorios. Entonces, creo que esa es la nueva tarea de los medios alternativos, es la vanguardia de la resistencia mundial de los pueblos, de la revolución mundial de los pueblos. Y decirle a las bases que puedan estar escuchando, vayan a escuchar estas intervenciones hoy, esta conversación hoy. Compañeros, compañeras, no vamos mansamente hacia ningún sitio. Las grandes transformaciones del mundo las ha producido la rebeldía, las ha producido la rebeldía con inteligencia. No nos dejemos llevar por las palabras vacías de que hay que ser pragmáticos, porque el pragmatismo no pasa por la estupidez. Y hoy estamos jugándonos el futuro del país. Y jugándonos el futuro del país, que significa nada más y nada menos derramamiento a litros de sangre humana, de hermanos y hermanas colombianos. No estamos para jugar. Es la hora de ponernos serios, de como lo dicen muchos compañeros que son antagónicos en este debate, la generosidad pasa porque sea real. Y el compromiso de los líderes del pacto histórico pasa por entender que el momento exige decisiones muy serias. Y nosotros no estamos reclamando nada distinto. Decisiones serias para la victoria, porque la victoria está ahí, es posible ganar, pero para eso se necesita generosidad, inteligencia y no ir mansamente al matadero. Nos toca hacer uso de la rebeldía que es innata a los sectores populares. Nuestra lucha de siglos por la libertad, por los derechos, por la dignidad, nos ha costado siempre, pero este no es el momento de ceder, y mucho menos cuando tenemos el poder de cambiar y transformar para siempre este país. Entonces es hora de seriedad, con mucho afecto y con mucho respeto por todos los compañeros, incluso con los que tenemos antagonismos, pero sentémonos a hablar de esto, que nos estamos jugando el futuro del país. Es eso, muchas gracias, compañeros. Pues muchas gracias a ustedes dos por haber venido acá a Contraportada, este naciente medio alternativo que les invitamos a que nos ayuden a propagar. Nosotros nos quedamos con muchas cosas positivas también. Nos quedamos con el historial del proceso, nos quedamos con los aspectos jurídicos tan importantes, ese plan B que es del que estábamos esperando, que no sabíamos qué pasaba después, pues lo de la personería jurídica más saneada, que sería entonces una de las salidas, como lo ha propuesto Elda. Y pues a Hugo, pues le doy la palabra para que termine nuestra reunión de hoy. Un abrazo a los dos, Jaime y Elda. Gracias por haber venido. Bueno, para mí personalmente y para la revista Contraportada, pues es realmente confortante que escuchar de parte de ustedes que pues nos están siguiendo, que hay mucha gente que nos sigue y que los contenidos que estamos pasando pues son bastante interesantes, y el objetivo que nos hemos trazado a través de esta revista pues se está cumpliendo. O sea, para nosotros realmente quedamos altamente agradecidos por este seguimiento y también por esas palabras reconfortantes que nos ayudan a seguir adelante. De todas maneras, pues este no es la primera vez que tenemos a Jaime, por lo menos a la compañera Elda, pues sí es la primera vez, pero queremos que pues se siga este hilo de estos conversatorios, de estas entrevistas, para precisamente dar esa orientación a la gente, a decirle a la gente a través de estas entrevistas de que no todo está perdido, de que al contrario hay muchas cosas que hemos ganado
en estos últimos tiempos, el progresismo, la izquierda, los sectores democráticos, y que los tenemos que mantener. Y mantener dándole salidas sólidas y coherentes. De todas maneras, los felicito también a ustedes por esa gran labor, también desde otros puntos de vista, desde otros sectores, estar contribuyendo a que este proceso siga adelante, y pues les deseamos muchos éxitos en todas esas labores. Muchas gracias. Gracias, muchachos, a ustedes, a ustedes. Muchas gracias. Igual nos vamos a encontrar todos y todas en la unidad. Se va a dar, estamos completamente convencidos. Se va a dar y allá nos vamos a volver a encontrar. Sí, Allá para nos vemos. Así sea. Hasta Un gran pronto, abrazo. un abrazo. Chao, un abrazo. Chao. Chao, chao.